Hay otro episodio paralelo hablando del ciego de nacimiento, de la samaritana, ¿no? Que también el tema del agua, ¿no? Que también hay un acontecimiento que uno dice irrelevante en principio, que dice, bueno, se encuentra con una samaritana, dame de beber, qué sé yo, y empieza una charla, no sé. Y después, sobre ese acontecimiento literal, cotidiano, banal, porque se trata finalmente de tomar agua, no de algo, brota todo un discurso acerca del agua viva, ¿no? Es Sí, sí, bueno, impresionante también. bueno, bueno, bueno. Ahora la pregunta es, ¿eso lo Eh, dijo Cristo o es una reflexión de Juan? ¿Son las no, no. mismísimas palabras de Cristo? En el cuarto evangelio, digamos, el episodio de la samaritana está como está contado en el evangelio de San Juan. Eso ocurrió así como está. Este, Claro, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado el agua viva. Esa es la palabra que el Cristo agua viva, utiliza cuando le claro, responde a la samaritana. Tú le habrías pedido a él claro, y él te habría dado el agua viva. O sea, el realismo que tiene el episodio de encontrarse allí en algún lugar de Samaria al mediodía, en claro, medio del calor, sediento por haber caminado, dame de beber, como tú me pides a mí, que soy samaritana, cómo me pides eso. Entonces, si tú supieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado a ti el agua viva. Después claro, viene todo sigue la conversación, veo que eres un sí, profeta, y sigue, y sigue, y sigue la conversación hasta que la samaritana reconoce a Cristo como, bueno, siguiendo el tema del agua viva, que es lo que vos decías, los símbolos e imágenes fuertes del cuarto evangelio, esa es una. El símbolo se da no descolgado en la imaginación de alguien que es muy hábil claro, para decir las cosas y escribirlas, sino que se da en un hecho real entre la samaritana y Cristo, que después la pone claro, por escrito el claro, autor del cuarto evangelio. Y después aparece en el mismo cuarto evangelio el episodio de la fiesta de las cosas, donde Cristo al comienzo no va, pero después sí va y al comienzo lo hace clandestinamente, se enteran que él estaba, se va a manifestar, y cuando llega el último día de la fiesta de las cosas, tabernáculos de Sukkot, allí dice Cristo dando, en el día más solemne de la fiesta, Cristo dijo, si alguno tenga sed, que venga a mí y beba, de su interior brotarán torrentes de agua viva. Una revelación tremenda la que tremenda. tremendo, Bueno, y eso, acordate, tremendo, acordate a qué se relaciona eso. Se relaciona con Moisés. Moisés en el desierto golpeaba la roca y de la roca salía el agua para el pueblo sediento. Cristo en el claro, cuarto evangelio aparece como nuevo Moisés, que es el que da el pan de vida, no ya el maná, que es una figura, sino el mismísimo pan de vida, él es el pan de vida, y por otra parte da el agua viva. Entonces, bueno, ahí claro, articula o se relaciona, se vincula, se asocia Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Y, claro, claro. Lo que pasa es que, claro, uno, como es un profano secularizado, tecnolizado, digitalizado. estupidizado del siglo XXI, se imagina a una persona diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Dice, bueno, ¿qué está diciendo? Porque está lejos de lo que era el ambiente, del contexto de los judíos, que tenían esta imagen de Moisés sellada en su alma, en su corazón, en su memoria, en su devoción. Me pregunto si somos capaces nosotros hoy de llegar a entender o de sentir, digamos, de percibir como
cómo lo fueron aquellos contemporáneos de Cristo, ¿no? Donde todo era tan, vos atrás de tu cabeza tenés la imagen de Jerusalén, ¿no? Que Sí, es ahí donde la ciudad, es en ese lugar, sí, estar en sí. ese lugar y escucharlo ahí. Creo que muchas veces yo lamento no ser judío, lamento Ujú. no ser judío y no haber vivido en aquella época, porque me parece a mí que la distancia de tiempo, de época, de cultura, me impide entender mejor la escritura. No es que uno no la entienda, obviamente, ¿no? ¿Se entiende? Pero, ¿entendés lo que quiero decir? Sí, yo en parte te sigo lo que vos decís, porque hay 2000 años de diferencia entre aquellos acontecimientos y nosotros, y en parte nosotros tenemos una comunión con aquellos sucesos, porque lo que vos y yo hemos aprendido y hemos escuchado desde niños en relación a la samaritana, a la resurrección de Lázaro, a Nicodemo, lo que hemos escuchado de niños y Claro. después lo que celebramos permanentemente y recordamos anualmente, nos pone a nosotros en contacto con el hecho Sí, mismo de claro, la salvación. indudablemente, indudablemente, sí, Entonces, sí, por un lado, sí, obviamente estamos ante, son 2000 años de diferencia, son dos culturas distintas, dos ambientes distintos, claro, pero por otra parte hay algo que se mantiene idéntico y que se va predicando y que se va anunciando. claro, Y eso, y ahí me parece, hay como un tema que conecta, que es el tema del testimonio. El testimonio aparece mucho en el cuarto evangelio y ahí se liga también con el mismo Apocalipsis, ¿no? Donde también aparece el testimonio. Evidentemente el discípulo amado, el otro discípulo, el autor del cuarto evangelio, él explícitamente hace constar que está dando testimonio de lo que ha ocurrido. Eso claro. lo dice explícitamente cuando él cierra el Sí, cuarto sí, sí, evangelio. sí, Y en el sí, Apocalipsis, el vidente, que es San Juan, en la isla de Patmos, está desterrado a causa de la palabra y del testimonio que da de Jesús. Recordate que en el Apocalipsis, cuando el dragón quiere devorar al hijo de la mujer y a la mujer y no lo puede hacer, ¿a quién sale a combatir? A aquellos que dan testimonio de Jesús. Entonces, bueno, el tema del testimonio es clave. Y vos recién decías, bueno, y eso se refiere obviamente es un tema central dentro del cuarto evangelio. el Pero hecho, yo ahí sí, digamos, estamos hablando, después estamos hablando de algo que, digamos, ha sido revelado. Entonces me parece que la primera actitud ante la revelación tiene que ser la de la humildad, es decir, recibir la revelación como Dios la quiso dar. claro, Pero como Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, esa palabra que fue revelada en aquellas lenguas lejanas y distantes se termina traduciendo para que cada cual en su lengua materna pueda tener no solo contacto con un mensaje, sino contacto con la misma persona del Redentor. claro, Por eso que hay que unir todos los nombres que tiene el Mesías. claro, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, unigénito, monogenes, Jesús, Cristo, Jesucristo. Y ahí está, bueno, un poco sí, el sí, sí, corazón sí, de la revelación, ¿no? sí, 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 entiendo lo que querés decir, que en el fondo los libros, son un medio para entrar en contacto con el autor y con Cristo mismo, ¿no? O sea, el cristianismo no es una religión de un libro. La Sagrada Escritura no es un fin en sí mismo, entiendo. Por eso, quizá, volviendo al tema anterior del anterior, los discípulos se ahorraron un montón de detalles que consideraron innecesarios para despertar la fe, y mediante la fe habita Cristo en nuestros corazones, ¿no? Me refiero que este, eh, el libro no es más ni menos que una herramienta, no es un fin. El conocimiento
que tenemos mediante la Escritura es para llegar a una comunión real con Cristo, ¿no? Sí, Entiendo yo. claro, sí, Eugenio, pero además los arqueógrafos escribieron todo lo que Dios quería. Y el cuarto evangelio, cuando termina, dice, estas cosas han sido escritas para Para que que crean que crean, soy hijo de Dios y creyendo en él tengan vida tengan eterna. la vida Como eterna. vos lo decías, ¿no? El Claro, vínculo entre la revelación y la fe, vos lo decías. claro. De todas Fíjate en los formas, personajes sí. del... Sí, No, no, sí, no, sí, digo que el simbolismo del corte evangelio es un simbolismo que, aunque pertenece obviamente al pueblo judío muy, muy arraigado, es un simbolismo universal que pertenece a todo el pueblo, en ese sentido, a todos los pueblos. El pan, el agua, la luz, las tinieblas, la vida, este, todo eso pertenece, digamos, son del género humano, por eso es comprensible cada cual a su modo cuando Cristo habla del pan, por ejemplo. Bueno, el pan es, es una realidad universal y que simboliza en todos los pueblos, excepto capaz que en estos que comen arroz, no sé, pero también comerán pan de arroz, qué sé yo. Pero el pan, ¿no? Me refiero que hay ya una universalidad de origen, una universalidad original en el cuarto evangelio. El tema sí, del pan, de la multiplicación de los panes, de nuevo vos ves el hecho real, el acontecimiento, el evento, histórico, real, en tiempo, en el espacio, histórico, y después el mensaje ya universal, ¿no? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, porque también es propio del cuarto evangelio, entiendo, el discurso acerca del pan, ¿verdad? el discurso del pan de vida, claro, está en el cuarto evangelio. Y vos fíjate cómo, una vez que termina todo el discurso, dice que estas palabras fueron dichas en la sinagoga de Cafarnaúm. Y cuando vos visitas la sinagoga de Cafarnaúm, te dicen, estas sinagogas son restos del siglo IV, pero allí se ve en el piso un matiz entre la antigua construcción para el tiempo de Cristo y la que vino del siglo IV. Y en este lugar, la sinagoga de Cafarnaúm, fue pronunciado el discurso del pan de vida, que es un capítulo clave, obviamente, ¿no? Por lo que vos decías antes, y también añadile el tema del contraste con el maná de Moisés. Vuestros padres comieron el Claro, maná en el desierto y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y después acordate, cuando termina todo el discurso del pan de vida, duro es este lenguaje, ¿quién lo puede soportar? Acordate que cuando van a buscarlo a Cristo, lo quieren hacer rey, y Cristo se les escabulle de las manos, porque el mesianismo que buscaban aquellos hombres era absolutamente temporal, y Cristo se les escapa de las manos, y es allí donde hace la revelación grande del pan de vida. Ahí vos me estás dando pie para que te menciones, si me permitís, un tema que se vincula de lleno con el cuarto evangelio. La institución de la Eucaristía se encuentra en los sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Juan. La institución de la Eucaristía no está presente en el cuarto evangelio. En el cuarto evangelio tenés los episodios de la última cena, el discurso de la última cena, antes tenés el tema de la traducción de Judas y tenés el lavatorio de los pies. Pero las palabras de la institución se encuentran en Sinópticos y en San Pablo. No están en el cuarto evangelio, pero en el cuarto evangelio tenés un discurso del pan de vida, que clarísimamente se relaciona con lo que decía, ¿no? ¿por qué es tan claro la relación con la Eucaristía? Este, ¿Qué es lo que nos lleva a pensar que Cristo está hablando ahí de la Eucaristía y no solamente de un símbolo del pan?
digamos, cuando uno escucha, porque nosotros seguimos escuchando el discurso de pan de vida, Sí. cuando aquí tiene una doble, por un lado se refiere a la sabiduría, se refiere al pan de vida en cuanto es sabiduría que colma al hombre, pero lo que pasa es que, bueno, contestándote directamente a lo que vos estás diciendo o siguiendo con lo que vos decís, este, vayamos recordemos textos que están allí, Eugenio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ah, bueno, ahí sí, ahí está Y clarísimo. bueno, escuchame, eso lo dijo en la sinagoga de Cafarnaum en el discurso de pan de vida. El El que que come come mi mi carne carne. y bebe mi sangre tiene vida Ah, eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por eso que reaccionan los otros y dicen duros ante el lenguaje, ¿quién lo puede soportar? Ahora, reaccionan negativamente. La gente dice, sí, duro es sí, este sí, lenguaje, como dice, ¿quién lo duro puede es este soportar? lenguaje, ¿quién lo puede soportar? Claro, Acordate que lo dejan solo, después de haber comido pan hasta saciarse. lo dejan Donde solo. sobran 12 canastas con los restos de pan. Mira, También ustedes me quieren dejar y San Pedro dice, Señor, ¿a qué quién iremos? maravilla. Tú tienes palabras de vida eterna. Este Claro, episodio es el de los tristes de Galilea. Bueno, claro. entonces ahí eso es explícitamente eucarístico. El que Y come sí, mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y fíjate cómo se diga en el prólogo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. es El verbo se hizo la misma carne. palabra, ¿no? Claro. La misma palabra, sarx. Sarx, El verbo se hizo carne. No dice el verbo se hizo cuerpo. El verbo se hizo carne y habitó entre carne. nosotros. Mm, Ciertamente, Cristo se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Ciertamente Cristo asume la naturaleza humana, asume un cuerpo humano. En el cuarto evangelio aparece y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y después en el discurso de pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. el último día. Cristo dice, otro tema grande del cuarto evangelio, el que come mi carne permanece en mí y yo en él. Acordate que hay una imagen que no hemos mencionado en este diálogo que tenemos hoy entre vos y yo. Introductorio, sí, introductorio. Creo, No, claro, introductorio. hay Sí. otro tema que no hemos mencionado. Dentro de las imágenes yo soy la vida verdadera. La vid y ustedes los sarmientos. Yo soy la vida verdadera. Ah, El que permanece en mí da fruto. Mi Padre lo poda para que dé aún más fruto. ah. Yo soy la vid verdadera. Y acordate de lo que ahí aparece. Sin mí no pueden hacer nada. Sin mí nada podéis hacer, sin mí nada pueden hacer. Ahí Lo también en el dijo cuarto aquí. evangelio dice yo soy el buen pastor, ¿no? Sí, bueno, claro, claro. Porque Sí, yo claro. digo, ¿no? Los pastores, cambiando de tema, ¿no? Aterrizando en el siglo XXI. Digo, los pastores dicen, ustedes se llaman padres, ¿sí? Los curas, ¿no? Nosotros, Sí, padres, y sí, está prohibido eso, ¿no? sí, Dicen ellos. Pero eso se llaman sí, pastores. Y cuando Cristo sí, dice, yo soy el buen pastor, ¿cómo te vas a llamar pastor? Pastor hay uno, digo, ¿no? sí, sí. Digo, está mal llamarse pastor. Sí, sí, No se bueno, puede. bueno, eso. No, está Sí, mal. sí, sí. O sea, lo Bueno, nuestro no está bien, pero ellos tampoco está mal. Está bien. bueno, bueno. Estamos así, empatados. Bueno, volvamos al. Lo que. A ver, yo me quedo pensando en que San Juan tendría que haber conocido, obviamente, conoció los evangelios sinópticos. Los tiene que haber Sí, conocido. Tiene sí, que haber leído. Entonces él se propuso, yo me quedé pensando, ¿no? En lo que empezamos hablando. Digo, bueno, yo voy a contar lo que aquellos no contaron. Y lo que aquellos contaron no lo voy a contar. Por ejemplo, San Juan no tiene el sermón de la montaña, no claro, tiene la institución de la Eucaristía, que son como claro. momentos este,
fundamentales del Evangelio. El Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, no están en San Juan. La institución de la Eucaristía no está en San Juan, pero ¿por qué no está? Digo yo, ¿no? Porque él, conociendo los sinópticos, decidió, obviamente, no repetir y, por otro lado, incluir en su evangelio episodios que los sinópticos no incluyeron, según su estilo propio, como el de la Samaritana, el discurso de la Última Cena. Es lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Desde el punto de vista humano, digo, ¿no? Yo estoy razonando desde lo humano. ¿Qué sé yo? Yo lo que te diría es, Uno intenta explicarse él cosas que no completa, tienen explicación. él de hecho completa lo que no están en los sinópticos, ¿verdad? Claro, Ahora, no al modo de quien se entera a través de los libros escritos. Como uno podría decir, bueno, ¿cuál es el último libro que escribió fulano de tal? Voy, lo leo en el formato que sea, y ahí sé qué es lo que él escribió, ¿verdad? En el caso de San Juan, él tiene contacto con el contenido de los sinópticos porque él es uno de los 12 apóstoles. claro. Él fue convocado por Cristo cuando estaba allí junto con su hermano Santiago, cuando estaban con las redes en el lago de Galilea, y dejándolo todo lo siguieron. Claro. Él está durante los 3 años de ministerio de Cristo a la par del Señor. Él escucha todas las palabras que los sinópticos remiten. Él, acordate que él es el que está al pie de la cruz, donde los demás van. Entonces, no es que él se entera del contenido de los sinópticos porque lo lee en un texto escrito. Claro, Él es claro. testigo presencial de las cosas que está narrando. No, obviamente, pero digo, en la selección, él al seleccionar, al planificar su evangelio y seleccionar el texto que va a escribir, que supongo yo, es lo que yo haría, bueno, esto ya está contado acá, esto no está contado, omito esto y agrego esto. Estoy hablando, vuelvo a repetir, Pablo, desde lo humano para entender, pero bueno, en realidad es lo que vos decís, me parece que es el criterio. Hay que recibir las cosas y no andar analizando demasiado nada, ¿no? Digamos, los textos sagrados, Eugenio, tienen 20 siglos de análisis, de estudio, de interpretación. Claro. Digamos, sobre la base de la humildad de nuestra parte de recibir lo que Dios ha querido revelar, nosotros lo recibimos para a su vez transmitirlo. Lo que hizo San Juan también lo hacemos nosotros. Recibimos la revelación con el deseo de poder vivirla y poder transmitirla. Ahora, yo entiendo que estamos haciendo una introducción, después, si Dios quiere, cada 15 días vamos a agarrar un tema en particular, al menos es el... Y para terminar esta introducción, vos mencionaste un poco acerca de la biografía de Juan, ¿no? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Es hermano de quién? ¿A qué se dedicaba? ¿Había sido monje o no había sido monje con no sé quién? ¿Qué hechos notables hay en la vida de Juan relatados en los evangelios? Bueno, San Juan es hermano de Santiago, son los hijos del Zebedeo, los hijos de Boanerges, los hijos del trueno, San Juan y Santiago. Ellos estaban allí en el mar de Galilea como pescadores, Cristo los llama, los convoca y ellos dejándolo todo lo siguieron. San Juan es hermano de Santiago el mayor, no de Santiago el menor. Santiago el español. Claro, que está enterrado en Santiago de Compostela, que fue consolado por la Santísima Virgen de Pilar de Zaragoza, que una vez que lo martirizan en Jerusalén, sus discípulos lo llevan hasta Galicia, allí lo entierran, de allí surge esa luz en el campo de la Estela, en el Campus Tele,
y allí viene Compostela, donde está enterrado Santiago Apóstol. Él es el hermano de San Juan Evangelista. En cambio, Santiago el Menor es el primer obispo de Jerusalén, que está enterrado, sus reliquias están allí en la Catedral Armenia de la ciudad de Jerusalén, y Santiago el Menor, primer obispo de Jerusalén, y a su vez autor de la Carta de Santiago, de la Carta Canónica de Santiago, ¿no? En el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué sabemos también de San Juan Evangelista por los Evangelios? Hay una transformación en él. Él es el discípulo amado y el que nos trae la gran revelación en la primera de Juan, Dios es amor, y aquí está en esta carta está la gran enseñanza del amor de Dios, el que ama nacido de Dios, la exhortación al amor mutuo entre los cristianos, y hay una transformación, y viendo lo que vos me preguntabas, un poco la biografía de él, acuérdate del episodio aquel, cuando pasan por Samaria y no les dan hospedaje. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dice uno y otro de los hijos de Boanerges, Santiago y Juan? Señor, que caiga fuego sobre ellos y los consuma. Ese Que fue el caiga peligro. fuego, claro, que lo Que caiga destruya. fuego sobre ellos y los consuma. Obviamente hay una transformación desde allí hasta el discípulo amado. Y después acordate de ese otro episodio, un sinóptico lo atribuye a ellos y el otro lo atribuye a la madre de Zebedeo. Señor, que en tu reino uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y eso provocó una discusión allí en lo que era el colegio apostólico, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos también del cuarto evangelista? Que estuvo al pie de la cruz, obviamente. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y mirando al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y después por el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabemos que tanto Pedro como Juan se encuentran presentes en lo que fue el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, y por otra parte, allí son descritos como columnas de la iglesia. San Juan es descrito como columna de la iglesia junto con San Pedro, ¿no? Bueno, San estos son Juan se algunos hace cargo del cuidado de la Santísima Virgen sí, por después de supuesto, la muerte del Señor, ¿no? y viven Según la en la ciudad, tradición, y viven en la ciudad de Éfeso muchísimos años, Éfeso. en la ciudad de Éfeso, en la que te decía, en esa casa, que se descubrió, entre otras cosas, sirviéndose de las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, o Ana Catalina Emmerich, vive en ese lugar. Y después Después, sufre el destierro. El sí, bueno, destierro. con eso claro, cuando después de la destrucción del templo de Jerusalén, bueno, comienzan los primeros cristianos, así lo dice él cuando arranca el Apocalipsis, yo Juan desterrado en la isla de Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio, allí obviamente que es desterrado y bueno, y perseguido y sufre a causa de esa persecución, ¿no? Bueno, ese es un poco San Juan Evangelista, ese es un poco Bien. San Juan Evangelista. Hay Y otro esto, lugar, sí, perdón, hay otro lugar, recuerdo, que se vincula mucho con San Juan Evangelista. Si te acuerdas, ahí en Jerusalén está la Basílica de la Dormición. La Basílica de la Dormición, bien. la actual iglesia la hizo Alemania y está a cargo de los benedictinos alemanes, pero esa era antiguamente la casa de San Juan, como que el cenáculo era la casa de San Marcos. Bueno, la Basílica de la Dormición se vincula también con la casa de San Juan, porque el Corto Evangelio, cuando habla del episodio de San Pedro en Galicanto, cuando Cristo ya está allí en manos de Caifás, cuando cuenta que Juan puede entrar a la casa de Caifás, dice que él era amigo del sumo sacerdote, o conocido, perdón, conocido del sumo sacerdote, porque como hijos del Zebedeo o hijos de Boanerges, tenían allí su residencia también en la ciudad de Jerusalén, ¿no?
sea, Juan, Algunos datos que yo te podría decir, así, sí, 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 obvias, sí, 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 obvias del sí. cuatro No, no, evangelistas. está, es importante para ubicarlo. O sea, es uno de los 12 apóstoles, Juan. Sí, claro, es uno de los dos Claro, apóstoles, sí. porque hay 12 evangelistas que no son apóstoles. Claro, viene a ser San Marcos, San Lucas. Marcos y Lucas no son apóstoles, Son apóstoles, son evangelistas. San son Marcos evangelistas. pone por escrito la predicación de San Pedro y San Lucas pone por escrito la predicación de San Pablo. Claro, En cambio, San Mateo y San Juan, clarísimamente, pertenecen al núcleo de los dos. Eso es clave, ¿no? Eso es clave. Callejó y en Dodeca. Y claro, estableció los dos. Al punto que, dada la traición de Judas, se reunieron los apóstoles para reemplazarlo con San Matías, porque Cristo estableció dos. 12. ¿Por qué esto del discípulo amado? Eh, ¿Por qué la preferencia? Porque obviamente Cristo amaba a todos, no es que sea una expresión excluyente, que Él es Ujú. amado y los otros son odiados, sino que Sí. era el preferido, eso significa amado, y Ujú. el que recibe la herencia más grande de Cristo, que es a su madre, ¿no? Ujú. Porque yo sé que es una pregunta también que quizá no tenga una respuesta unívoca, pero no deja de ser una expresión interesante. Bueno, se me ocurre un poco de lo que vos decís, ir al episodio ese que está en la última cena, donde San Juan puede reposar su cabeza sobre el pecho de Jesús. Entonces, bueno, es como que él está muy cerca del Señor, sintiendo los latidos de su corazón, y de allí, por así decir, como recibiendo la revelación que Cristo le da. Incluso muchos comparan y asocian el final del prólogo, a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, y así como es Cristo la plenitud de la revelación, quien entrega esta revelación en su plenitud a la humanidad, San Juan, poniendo su cabeza en el pecho de Jesús, también recibe de él una revelación que se va a encargar de plasmarla luego por escrito, ¿no? Entonces, bueno, el corazón se asocia sin duda al amor, y el corazón de Cristo es nadie ha amado tanto, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, y el cuarto evangelio dice que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Quizás lo del discípulo amado sea también porque él recibe la gran revelación de Dios es amor. Esa frase, Dios es amor o Dios es ágape, se encuentra en la primera carta de San Juan. Y en la Claro, primera carta de San Juan es donde está la mayor insistencia en la importancia del amor, tanto porque Dios es amor, como también porque aquel que ama ha nacido en Dios, porque aquel que ama permanece en Dios, como también porque, bueno, ámense los unos a los otros, sí, sí, como sí, Dios sí, esté amado, es una revelación que la recibimos a través de Él. Entonces, el mismo sí, San sí, Juan insiste en la primera carta, en el amor, ¿no? Claro, insiste mucho en el amor. sí, Por sí, supuesto, el amor en San Juan, el amor en el cuarto evangelio, el amor en la primera carta de San Juan, obviamente, tiene un sentido muy distinto, en fin, al que pueda dársele en otros tiempos y en otras épocas. en griego se Quizás por dice eso, ágape, ágape se dice, claro, ágape, claro, cuando ahí tenés, cuando dice Dios es amor, es Dios es ágape. Y después, acordate que San Juan también trae hacia el final: Simón hijo de Juan me amas, Simón hijo de Juan me amas, Simón hijo de Juan me amas, sí Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, claro. Señor, tú lo sabes, todo tú sabes que te amo. Que le dice San Pedro, eso lo trae San Juan. Ahí va cambiando entre el verbo agapao y fileo, pero los dos significan lo mismo, amar, amar. Hay algo Ahora, admirable, perdón, sí, perdón, no, 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 Eugenio. El amor en Cristo, el amor en Cristo. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos.
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, el camino de la cruz y el Gólgota. Claro. Sí, sí. Pero hablando de Juan, hay algo que realmente lo hace fuera de serie, es que él está, cuando lo crucifican al Señor, él no huye. Es el único, me parece. Bueno, ¿No? sí, El al único. pie de la cruz está la Virgen en Magdalena. Porque los demás no están. Sí, sí. Y bueno, Eso es igual con lo fuerte. cual me ama. Después de la pesca milagrosa, el final del Evangelio de San Juan, Ah, 3 veces le pregunta a Cristo si lo amaba, recordándole que la triple negación. la triple Tres negación a veces lo Pedro. negó, Sí, 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 sí. 3 veces lo negó, 3 veces le pregunta si lo amaba. Claro, Y por claro. eso es que Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Sí, le recuerda la triple negación. Sí, sí. Bueno, Pablo, espero que sigamos estos diálogos, no sé. Sí, sí, sí. ¿Vos qué opinás? Creo que hemos dado un buen pie. Sí, sí, Un buen sí, yo te agradezco muchísimo. Estos son temas que uno podría estar yo personalmente toda la noche hablando y escuchando, pie. aprendiendo, porque a Yo pesar de también. que hace 50 años, no, 50 no, estoy exagerando, 40 años, que uno no se cansa nunca de estas cosas. No sé si a vos te pasa, pero Exactamente lo mismo. no te cansas nunca. Y es como que, bueno, es palabra viva, ¿no? No es palabra muerta. Estas son cosas que tienen vida, por eso no cansan. Así Sí. que vos dirigí la charla dentro de 15 días, si Dios quiere. Vos proponés el tema, me lo propones antes, un poco antes, yo también me preparo un poco, o si no, seguimos Para mí así, hoy voy salió perfecto. improvisando. Para mí Claro. hoy salió perfecto. Bueno, Para bueno, mí me salió alegro, me perfecto. alegro, me alegro. Si Yo a vos vine, te yo gusta, vine a mí así, también. vine así jugado. Sí, sí, es Y, así. y, y fue saliendo, y fue Es el saliendo. nuestro estilo, ese sí, sí, En sí. el, en el- en el ida y vuelta Sí, estamos conversando sobre sí, algo sí, que los dos sí, conocemos. sí. Bueno, bueno, Pablo, Y que lo gracias. vea, y que lo vea el que lo quiera. El que quiera que lo vea, perdón. Y sí, sí, obvio. Chao, te mando un abrazo. Un abrazo grande, Chao, Eugenio. Un muchas gusto gracias. compartir. Que se Muchas lo gracias.